De nuevo, es Aristóteles quien nos clarifica los elementos que integran la tragedia estructuralmente. Para él hay que distinguir prólogo, que es la parte inicial de la tragedia, donde suele darse antecedentes del problema que se discutirá en la obra. En ocasiones el autor prescindía de este e introducía directamente al coro en el párodos. En otras, el prólogo se desarrollaba por medio de un diálogo entre dos o más personajes. Eurípides innovó introduciendo un tipo de prólogo recitado por un personaje, ajeno o no a la acción, que ponían antecedentes al público. Párodos. Es la entrada del coro en la orquesta, el cual se realiza siguiendo el ritmo de marcha, el anapesto, y una interpretación que no es ni recitada ni cantada. Para catalogué. Una vez que el coro se ha colocado en la orquesta, comienza a cantar en verso libre. Episodios. Refiere Aristóteles que es la parte completa de la tragedia que va entre dos cantos corales completos, los estásimos. Ello correspondía a nuestros actos y entreactos respectivamente. Dichos episodios se componían por lo regular de diálogos de longitud considerable, donde intervenían los personajes. Estos se conocían como resis. Podía haber un diálogo lírico, el comos, el cual originariamente era un treno o un lamento. En ocasiones se utilizaba una esticomitía, en la cual cada personaje recitaba un verso. Tal estructura varió luego en la antilabé, donde dos personajes se reparten un mismo verso. Es usual que en los episodios se presente el agón o enfrentamiento entre personajes. Finaliza el éxodo, que es la partida del coro al finalizar la tragedia, y como el párodos se rige por el anapesto, su extensión suele ser más breve. Desde tiempos de los antiguos griegos, la trilogía de autores trágicos quedó cimentada en una tradición que solía clasificarlos siguiendo a veces el mero orden cronológico, en otras ocasiones por la reverencia que les merecían. Existía la leyenda de que el orden canónico tenía una correspondencia en edad entre los poetas, forzando un poco las fechas, claro. Cuando Esquilo peleaba, joven, en Salamina, Sófocles cantaba el peán de victoria por dicha batalla como adolescente y Eurípides venía al mundo. Igualmente se contaba que un siglo después se mantenían unidos, ya que Licurgo, el célebre orador y político ático, ordenó ejecutar en bronce las efigies de los trágicos y transcribir sus tragedias para conservarlas entre los archivos de la nación, para con ellas preparar a los actores que representarían sus obras año con año en las reposiciones sin alterar el texto. La tríada parece compuesta pues desde antiguo, mas hay que señalar igualmente que la única vez que Aristóteles los cita juntos en su poética, los hace acompañar de un cuarto autor, Agatón. Sin embargo, son contadas las ocasiones en que los vemos competir entre ellos o que en sus victorias correspondientes fueran sobre alguno de otros miembros de dicha tríada. Así pues, siguiendo el orden cronológico meramente, iniciaremos nuestro recorrido trágico con Esquilo, el poeta de la tradición. Esquilo, Aisgilos, hijo de Euforión, nació en el seno de una familia noble en el demo ático de Leusis en el año 525-524. Si bien no sabemos nada de su juventud, en sus obras puede reconocerse que tuvo una buena educación literaria. Durante su infancia había desaparecido para Atenas las convulsiones del antiguo orden aristocrático de la tiranía y Clístenes subió al poder creando un nuevo orden que se
erguiría de forma vigorosa. A los 26 años tuvo su primera participación en las Dionisias, enfrentándose a Prátinas y Frínico, quienes lo derrotaron. Sabemos que combatió en Maratón, donde su hermano Cinégiro cae heroicamente en el abordaje de una nave persa que huía, y es la misma batalla donde el poeta es herido. Esquilo combatirá también en Salamina, donde peleó junto a su hermano menor Aminias, como jefe de una trireme, y fue el primero en lanzar la embestida contra la nave capitana de los persas, logrando hundirla. Hoy en día se duda de la existencia de tal hermano y se crea una confusión con un Amias mencionado por Heródoto. Eliano ofrece una curiosa historia, como es costumbre, sobre Esquilo y su hermano. Como veremos más adelante, Esquilo fue llevado a juicio y cuando los atenienses se disponían a lapidarlo, Aminias se quitó el manto y descubrió su codo desprovisto de mano, y los jueces, al recordarle su acto de heroísmo, absolvieron al hermano. Es una clara confusión entre Cinégiro y Aminias, e igualmente fantasiosa, pues el primero, con toda seguridad, murió aquel día desangrado. Parece que Esquilo combatió en Platea y en el intermedio de ambas guerras, el año del 485 o del 484 es cuando alcanza su primera victoria teatral, aunque desconocemos con qué obras lo consiguió. Sobre la familia de Esquilo, debe señalarse también que dio a Atenas más de un poeta para la escena. Sabemos de sus hijos, sobrinos y sobrinos nietos que fueron tragedistas o actores. He aquí un cuadro que resume las relaciones familiares. La hermana de Esquilo es mencionada en un escolio Aristófanes, y de ella surgirá la rama familiar más extensa y notable, porque si bien los hijos del poeta son mencionados como trágicos, del mayor, Euforión, sabemos que ganó 4 victorias, pero con obras inéditas de su padre, por lo que Dana Ferrun Sutton sugiere que fueran ambos hijos actores más que poetas. De Ebeno solo sabemos que tenía una belleza singular. Sobre las actividades poéticas del sobrino, de nombre Mórsimo, tenemos la burla aristofánica de que era, como poeta, un buen oftalmólogo, e igual crítica le merece también la obra del otro hermano, Melanto. Del señalado, la carrera de Esquilo como tragedista nos es atestiguada con cierta puntualidad. De él, como de otros poetas, se contaba una iniciación de corte místico con una epifanía de Dioniso y la consecuente orden de dedicarse a la tragedia, misma que podemos desestimar como mero tópico. Más atestiguada tenemos la noticia de que era un gran bebedor y que solía componer sus poesías bajo los efectos etílicos, al punto que Sófocles le reprochaba: «Oh Esquilo, si también haces las cosas debidas, igualmente no sabes realmente que las haces». No sería necesariamente una mentira, ya que sabemos del empleo de diversas sustancias para acelerar la inspiración. Sin embargo, coincide con la mejor y más conocida tendencia alcohólica del cómico Cratino, al que llamaban Esquilo de la comedia. Sabemos que nuestro poeta en el año 472 consiguió gran fama con la tetralogía de la que formaban parte los persas y de la que luego fue corego Pericles, y con el prestigio adquirido marchó a Siracusa a la corte del tirano Hierón, que antes había albergado a Simónides, Baquílides y Píndaro, y allí representó dicha tragedia. Para Hierón compuso las Etneas, que celebraban la fundación de Etna por el tirano en el 476. La pieza representaría quizá una innovación y fue llevada a la escena en el 471 y luego de la representación de los persas, y es claro que tendría una intención política. Los fragmentos que nos restan de esta pieza dejan poco margen para interpretar su tema, pero en 1952, gracias a la asignación de un texto papiracio,
se ha conjeturado el argumento de la pieza, que demuestra ser muy peculiar, puesto que presenta al menos 4 cambios de escena que se realizarían en las regiones siracusanas de Etna, Jutia, Leontinos y Temenide. Esto llevó a Hermann Frankl a sugerir que se tratara de una fusión de varios cuadros en distintos lugares para celebrar a Hierón y su política siciliana, con lo que tendríamos una pieza histórica contemporánea y se enlazaría con el hecho de que fue invitado Esquilo precisamente luego de haber triunfado con otra obra del mismo corte histórico. Sin embargo, la tendencia moderna rechaza la idea del alemán y piensa mejor en una obra de corte mítico sobre la helenización de la leyenda siciliana de los palicos, dado el único fragmento directo que nos conservó Macrobio, y por el que interpretaríamos que el título alude al coro formado por ninfas locales, las Etneas. Esquilo regresó a Atenas, pues en el año 468 fue derrotado por Sófocles, quien consigue así su primera victoria, tal vez por la inclusión de un tercer actor. La señalada victoria sofoclea parece que la llevó muy mal nuestro trágico, pues ocurrió en una circunstancia inusual que Plutarco nos refiere. Los espectadores se hallaban muy divididos en sus preferencias, por lo que el arconte de nombre Absefión no sorteó jueces para el certamen y forzó que Simón y sus compañeros de generalato que fungieran como tales, por lo que su decisión aumentó el malestar de Esquilo. No obstante, al año siguiente vence sobre Aristias y Polifrasmón, hijo de Frínico, con la trilogía tebana, de la cual conservamos los 7 contratebas y que estaba formada por Layo, Edipo, los 7 contratebas y el drama satírico La Esfinge. 9 años después, entre el 459 y el 458, obtiene su última victoria con la trilogía de la Orestiada, siendo su corego Genocles de Afidna y completando la famosa trilogía con el drama satírico Proteo, de que aclaraban los filólogos alejandrinos Aristarco y Apolonio que no tenía relación alguna con las piezas anteriores, como sí reconocemos en la tetralogía tebana antes mencionada. Cuenta la tradición que Esquilo presentó, como era costumbre, un coro formado por 50 miembros, pero al ser Erinias en la pieza final, el auditorio se aterrorizó por la fatídica presencia e incluso los niños se desmayaron y las mujeres embarazadas abortaron. Tal vez un año más tarde, en el 457, Esquilo regresó a Sicilia, pero no a la corte de Hierón, sino a la vecina Gela. Las razones de tal decisión han sido materia de especulación desde tiempos antiguos. Se arguyen desde uno de 2 desaguisados escénicos, un proceso de impiedad por la divulgación de los secretos de los misterios de Eleusis, hasta los inverosímiles datos de que estaba frustrado por la derrota, acaecida 12 años antes, contra Sófocles. Siendo que Esquilo bajó en 2 ocasiones a Sicilia, esto provocó confusiones en nuestras fuentes que entremezclan las supuestas razones. Se contaba que durante una de sus presentaciones, las gradas dispuestas para el público se vinieron abajo, y el poeta, asustado por lo que esto le podría causar, se marchó a la isla, historia que podría suponerse causara su primer viaje, como también podría serlo la ya mencionada derrota ante Sófocles, y por la que quizá se adjudicaba al poeta esta frase: el noble Esquilo, cuando una vez fue derrotado injustamente, dijo que entregaba su tragedia al tiempo, sabiendo que alcanzaría en el momento oportuno la estimación adecuada por los que juzgan correctamente. Supuestamente en obras como Las arqueras, Las sacerdotisas, Sísifo que hace rodar una piedra, Ifigenia y Edipo, nuestro autor dejaba escapar alusiones a los misterios eleusinos, con, digamos, excesiva minuciosidad, por lo que casi fue lapidado, y solo se salvó refugiándose en el altar de Dioniso.
Llevado a juicio por los areopagitas, lo perdonaron ya porque recordaran su actuación en las batallas de Maratón y Salamina, ya porque intervino a su favor su hermano, héroe en las mismas y como ya mencioné, ya incluso porque se comprobó que no se había iniciado en los misterios y por tanto no podría divulgar lo desconocido para él. La discusión sobre la veracidad de un juicio a Esquilo por cualquiera de estas razones sigue en debate. De las posibilidades expuestas por algunos filólogos, la de Dana Sutton sugiere una broma en el Sísifo sobre el sacrificio de un lechón, víctima común de los citados rituales. Y Esquilo dice: y yo, una cochinita también muy bien criada, colocaré en un horno húmedo, pues ¿qué asado podría haber para un varón mejor que este? Brillante, cómo no, y bien cocida la cochinita. Ásate sin afligirte por el fuego. Sacrificando una cochinita de esta misma cerda, la cual ocasionó muchos males en casa, batiéndose y revolviéndose en desorden de arriba a abajo. Para apoyar su asignación, Sutton trae a colación una cerámica donde Heracles y Sileno se presenta, el primero sacrificando un lechón y el segundo a punto de realizar una libación. La vasija procede de Gela y parece representar un drama satírico por la presencia de Sileno. Heracles es un connotado Mistay eleusino, así que todo parece encajar. Pero solo es una hipótesis, si bien interesante, para corroborar en algo la historia del proceso contra Esquilo. En el segundo viaje a Sicilia, Esquilo encontraría la muerte. Sería en Gela y casi septuagenario. La fábula de que ocurrió por la tortuga que un águila dejó caer en su luciente calva debió ser una invención jocosa de los poetas cómicos. En su tumba, subvencionada por la ciudad, los habitantes hicieron grabar una inscripción compuesta por el propio autor. Esquilo, el ateniense, hijo de Euforión, corrompiéndose yace en esta tumba de la feraz Gela. De su famoso valor da cuenta la llanura de Maratón y el medo de espesa cabellera con el que luchó. No es modestia lo que llevó a Esquilo a no mencionar aquí sus éxitos trágicos, porque de ellos ya daba buena cuenta la fama.